Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafa y hoy quiero compartirles dos artículos que me encontré muy interesantes sobre cómo funciona un LLM de manera muy básica. El segundo sobre la importancia de tener modelos no censurados. Entonces, muchas gracias. Este es el primer artículo, es un artículo que se llama LLMs for Dummies. Está bastante sencillo y contiene como los aspectos más básicos de cómo funciona un modelo de lenguaje. Bueno, lo primero que hay que decir es que la manera interna en cómo funcionan los LLMs es sumamente complicado. Son una clase de black box cuyo contenido y cómo se llegó a ese contenido no es realmente claro. Es el resultado de una enorme cantidad de iteraciones hasta llegar a los modelos que tenemos a partir de millones de parámetros dados. Por ejemplo, GPT-3 tiene 175 billones de parámetros. Este artículo salió hace ya un tiempo, entonces no contiene lo que tiene GPT-4, pero GPT-4 lo supera por mucho. Para empezar a entender los modelos del lenguaje tenemos que hablar primero del lenguaje. Los humanos representan las palabras con letras. Por ejemplo, cat es C-A-T, son 3 letras. Los modelos del lenguaje representan las palabras con números. Estos se llaman vectores. Y los vectores se ven algo así. Estos serían los vectores para representar la palabra gato, cat en inglés. Luego, estos vectores se acomodan en distintas dimensiones y después pasan a ser un clúster de estas palabras, de estos vectores, acomodándolos por su significado. Entonces así va relacionando que las palabras college, school y work están en el mismo clúster, train, bus y car están en el mismo clúster. ¿Cómo sigue estos clústeres? Tiene que ver con machine learning en redes neuronales. Pero para mantenerlo sencillo, lo mantendremos como que el LLM se entrena a partir de la muestra de data y por repetición acomoda las palabras en clusters. Es decir, el modelo de lenguaje va aprendiendo conforme los parámetros dados que las palabras aparecen de cierta manera repetidas en ciertas oraciones y por eso se les da un significado similar. Una vez que se tienen clústeres, el modelo del lenguaje sigue aprendiendo. Si un modelo de lenguaje aprende algo sobre un gato, por ejemplo, que algunas veces va al veterinario, lo mismo es para un gatito que para un perro. Si un modelo aprende algo de la relación entre París y Francia, por ejemplo, que comparten un lenguaje, entonces hay una buena chance de que sea lo mismo para Berlín en Germany, para Berlín y Alemania o para Roma e Italia. La clave para que esto sea súper efectivo es la escala, es decir, hay que darle muchísimos parámetros. Mientras más parámetros se le den a un modelo de lenguaje, más capaz va a ser. Obviamente también depende de cómo se entrene el lenguaje, pero bueno, esos ya son temas un poquito más profundos. Por ejemplo, GPT-3 tiene casi todos los libros, artículos, Wikipedia que hay en el Internet. El modelo fue entrenado con 500 billones de palabras. Como comparación, un niño absorbe alrededor de 100 millones de palabras para los 10 años. Por lo tanto, GPT-3 está entrenado 5000 veces más grande que lo que un niño normal aprende a la edad de 10 años. Eso es solamente data interesante, pero algo que también termina pasando con los modelos de lenguaje es que también absorben los bias que tiene pues todo el lenguaje de la humanidad y todo lo que se le dio de input. Por ejemplo, es muy probable que la asociación entre female, mujer y medicina dé más un output que sea enfermera, mientras que asociamos male y medicina puede producir un output que sea doctor. Pero bueno, el lenguaje sigue siendo algo complicado porque hay muchas palabras que tienen doble significado. Aquí vamos a ver la palabra interés. Dice, yo no tengo interés en escuchar sobre las tasas de interés del banco. La primera vez que se utiliza interés es referente a entusiasmo o encouragement. Y en la segunda parte, la misma palabra habla de profits y dividends. Entonces, para resolver este tipo de situaciones, vamos a entender lo que son los Transformer Models. Los Transformers Models, imagínenselo como una serie de capas. La primera capa absorbe los primeros vectores de la palabra, entiende los significados y genera nuevos vectores que los pasa a la siguiente capa. Esta siguiente capa puede tener diferente información o puede ser más especializada y lo que ayuda a que la predicción sea más acertada. Para ponerlo de manera sencilla, mientras más capas haya, el modelo es más inteligente y puede tener outputs más efectivos. Un modelo de lenguaje simplemente es un modelo de predicción de palabras. Entonces la primera palabra predice la siguiente y la siguiente y la siguiente, pero tiene que tener coherencia. El segundo artículo que se me hizo interesante fue este. Habla de modelos no censurados y lo escribe Eric Hartford. Estábamos revisando que los modelos también heredan todos los bias con los que han sido entrenados.
Entonces, de cierta manera, también heredan los bias y los parámetros de quien los entrenan. En este caso, están, por ejemplo, ChatGPT está alineado a todo lo que OpenAI decide darle y aparte cómo decide censurarlo. Que para la mayoría de los casos no es nada malo, es bueno tener un modelo censurado ya que necesitamos, para empezar, que las respuestas sean de calidad y también necesitamos que las respuestas nos den lo que estamos buscando, ¿no? También no necesitaríamos información de más. El artículo se me hizo interesante, pero más que nada se me hizo una parte interesante. Una de las razones que da me hizo más sentido que las demás. La primera razón dice, bueno, es que la cultura americana no es la única cultura y tiene mucha razón. OpenAI está entrenado de acuerdo a la cultura occidental. Existen muchas otras culturas y por lo tanto tal vez debería de existir otros modelos en base a otras culturas. Open source is about letting people choose y tiene mucha razón. El open source se trata sobre eso. Claro que no todos los modelos son open source. Esta fue la razón por la que se me hizo muy interesante el artículo y dice alignment interferes with valid usage cases. El tener un modelo alineado interfiere con algunos casos de uso. Y él habla de, imagínate que un autor está escribiendo una novela o algo de ficción o una parte creativa, mucho más bien el arte no debería de seguir los lineamientos de la cultura actual, porque muchas veces el arte es una escapatoria del mundo actual, entonces no debería de tener estos límites de lo que es bueno y malo. Muchas veces el arte simplemente a veces nos deja asomarnos a otras realidades, ventilar ciertas realidades, entender ciertas realidades que a lo mejor no siempre son eh, buenas o simplemente tienen momentos un poco más oscuros. Todo ejemplifica Game of Thrones. Game of Thrones es una obra en donde hay muchos actos que no son éticos y por lo tanto muchos modelos alineados no querrían ayudar a escribir cierto contenido. Para el fin de la obra y del arte pues son necesarios y muchas veces son parte del proceso para entender toda la historia. La tercera razón es que es mi computadora y yo debería hacer lo que yo quisiera. Bastante lógica. eh, la verdad es que tiene razón. Y esta última se me hizo también interesante, composability. Hay muchas cosas que se pueden construir encima de modelos de lenguajes, pero si no podemos tener una versión, o más bien, lo que construyamos va a tener un arrastre de todos estos bias del modelo y no va a ser una construcción totalmente pura. Esas son las razones por las que habla de por qué no debería haber un modelo, debería haber modelos no censurados. Se me hicieron interesantes. Y pues la verdad es que ya existen bastantes. En Hugging Face se pueden encontrar bastantes que se pueden instalar localmente y algunas pues están interesantes. Lo bueno de todo esto es tener siempre opciones. Solo quería compartirles esto y espero que haya sido interesante. Les dejo los links abajo para que los lean y bueno, nos vemos pronto.